programa de hoy vamos a hablar sobre la producción sostenible de los suelos en la provincia de Santa Fe. Para ello nos acompaña Oscar Sen, ingeniero agrónomo, docente de la Cátedra de Diagnóstico y Tecnología de Tierras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y asesor de empresas agropecuarias de la provincia de Santa Fe. Hola Oscar, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Mariana? Un gusto estar aquí. Bueno, vamos a hablar de los suelos. Y para comenzar, ¿cómo me doy cuenta o cómo nos damos cuenta de que un suelo está degradado? Muy fácil, yo siempre digo que si el estetoscopio es lo que usa el médico, nosotros el estetoscopio es la pala. Entonces, en cualquier campo que uno vaya, va a haber un lugar prístino, un lugar natural, un lugar no modificado, que puede ser una tapera, puede ser un casco de una estancia, puede ser algún patio de alguna casa, de alguna casa de campo, ¿no? Y ahí son situaciones que no han sido modificadas. Si uno compara esa situación, clava la pala en ese lugar versus el lote, ahí va a ver claramente la diferencia que hay. Un suelo con más materia orgánica, un suelo con más porosidad, un suelo vivo, con mucho más vida, versus si es un suelo que ha sido muy degradado por sobrelaboreo, por todas unas cuestiones de una producción, digamos, por encima de su potencial, va a perder ciertas características y se van a ver fácilmente la degradación de ese suelo. Hay menos entrada de agua, hay menos vida, hay menos materia orgánica y a la vez podemos, cruzando un alambrado o cruzando un camino, podemos ver otro lote con un buen manejo, un manejo sostenible que va a diferir sustancialmente del prístino, pero se va a parecer bastante. O sea, de acuerdo al manejo que yo hago del suelo, puedo o deteriorarlo, degradarlo, o tratar de que sea sostenible. Y justamente la sostenibilidad hace que ese suelo sea útil o viable o utilizable por nosotros y para las generaciones futuras. Eso es la clave del manejo sostenible de los suelos. Bueno, ¿y cuáles son las amenazas para estos suelos? Es decir, las acciones que pueden provocar esta degradación. Las causas por las cuales el suelo se degrada es por un uso real que hace hoy el productor o cualquier empresa por sobre el potencial. Eso se estudia en agronomía, cada suelo tiene su potencial, eso viene de estudios que ya se han hecho hace mucho tiempo en el Departamento de Estados Unidos de Suelo de Estados Unidos y nosotros lo hemos tomado, entonces ya hay indicadores que te dicen este suelo tiene tal potencial. Si vos haces un uso por encima de su potencial, eso se va a degradar. Eso está ampliamente estudiado, por eso yo siempre digo que hay mucho conocimiento que hay que poner a funcionar. Entonces, si yo hago ese uso y nuestros suelos, lo importante de entender en Argentina y en nuestra zona, ¿no? de influencia de la Universidad Nacional del Litoral, es que nuestros suelos son buenos, son muy buenos, pero son muy frágiles. Yo siempre le digo a los alumnos que les doy vuelta el mapa y si nos ubicamos, nosotros estamos a 31 grados latitud sur. El cinturón maicero de Estados Unidos está a 40 grados de latitud norte, o sea, está a la altura de Balcarce nuestro. Los mejores suelos del mundo están en zonas más frías, la zona de Iowa en Estados Unidos, la zona de Ucrania, fíjese, Ucrania, su bandera es amarilla y azul, o sea, justamente por los trigos y por el cielo. La zona de Rusia, hay toda una zona que son los mejores suelos del planeta. Nosotros tenemos uno de la pampa húmeda, es uno de los mejores suelos del planeta, pero estamos en una latitud más baja. Eso quiere decir que estamos en temperaturas más altas. Si nosotros hacemos laboreo excesivo, malos manejos, eso justamente el suelo se degrada más fácil. Por eso yo siempre aclaro que son suelos más frágiles. Los otros suelos pueden hacer una sola cosecha por año y en esos suelos se congelan durante el invierno. Entonces, es necesario el laboreo. En cambio nosotros, cuando laboreamos, imaginémonos desde Santa Fe centro, de la zona centro de Santa Fe hacia el norte, cada vez son más frágiles. Donde los suelos de Argentina son más parecidos a los suelos, digamos, de Ucrania o de Iowa, es en la zona de Balcarce, digamos, donde están a 38 grados de latitud sur, tienen 6% materia orgánica, hace más frío, entonces por eso es que no son susceptibles tanto a la degradación. En nuestra zona, ese es el mensaje. Nuestros suelos son muy frágiles, entonces hay que tratarlos con mucho más cuidado y con un excelente manejo.
Y hablamos de suelos, pero suelos en áreas urbanas, suelos en áreas rurales, o sea, ¿vale esa división hacerla al momento de evaluar el grado de degradación? No, los suelos que estamos hablando son suelos que están en producción agrícola, especialmente nosotros nos dedicamos a la producción extensiva, no a la intensiva, donde vos, en los cinturones, por ejemplo, hortícolas de Santa Fe, ahí ya vos podés construir suelo, crear suelo, porque vos lo podés modificar en esas, porque son producciones intensivas. En cambio, en la producción extensiva de nuestra pampa húmeda, y en particular de Santa Fe, son suelos agrícolas o agrícola-ganadero. Entonces, depende de donde nos ubiquemos en la provincia de Santa Fe, va a haber mayor producción, o de agricultura, ganadería, tambo, pero son suelos que no están no los conservamos, no es que están intactos, no es una reserva. Los suelos son necesarios porque uno de los fines del suelo para que lo utilizamos es justamente para la producción de alimentos. Claro. Entonces, ese uso del suelo, si lo hacemos con un buen manejo, con buenas prácticas, ese suelo va a poder ser sostenible, va a mantener sus características. Siempre todo suelo llega a un clímax. Cuando llegaron los primeros colonizadores, eran suelos vírgenes, suelos prístinos, que lo podemos encontrar todavía, pero cuando lo empezamos a trabajar o a laborear para poder para poder cultivar, lógicamente eso va a sufrir una degradación, pero esa degradación va a pasar a otro clima, pero va a seguir siendo sostenible. Si nosotros hacemos un sobremanejo, una sobreexplotación, ahí sí el recurso, que no es renovable, se degrada. Y ahí tenemos serios problemas, y ahí tenemos avance de la erosión, hay todas unas problemáticas muy graves que sí después van a poder impactar no solamente en la producción agropecuaria, sino en las ciudades. Imaginemos o recordemos, por ejemplo, cuando hubo una tormenta de viento, el accidente que hubo en la ruta Rosario-Córdoba, porque había muchos suelos labrados, había una situación de sequía también, y hubo tormentas de polvo en un lugar donde no debería ocurrir, y eso provocó accidentes. O después, la gente que vive en las ciudades sufre por ahí alergias, porque hay una voladura de suelos, digamos, polvo en suspensión, que se da justamente cuando se hace un laboreo excesivo. Por eso es que en nuestra zona y del centro y hacia el norte debería estar todo en siembra directa. Lamentablemente no está, por una cuestión particular de avance de malezas resistentes a ciertos herbicidas, pero bueno, lo ideal sería que el suelo se laboree lo menos posible, y que debería estar siempre verde, siempre vivo en un sistema en siembra directa. Bien, explica lo del laboreo, ¿qué acciones implica? O sea, ¿cómo es esta práctica? ¿A qué se lo llama así? El laboreo es necesario porque, a ver, John Deere inventa el arado de reja y vertedera en 1838, porque su magia fue, tomar un hierro que ya había sido modificado de los barcos, y entonces era más resistente a la abrasión, y lo puede transformar en un arado. Luego, Nicolás Schneider, esperancino, él en 1878 copia ese arado de reja y vertedera, y entonces eso hizo posible y se extendió el laboreo de los suelos, porque es necesario, porque si no, no favorezco la mineralización, o sea, tengo que laborear el suelo. Ahora, con el advenimiento de nuevas herramientas y la siembra directa, eso porque en aquel momento era lo único que había. Luego eso fue evolucionando de una labranza tradicional o convencional, como le llaman los productores, hacia un laboreo mínimo y hacia prácticamente laborear solamente donde se va a colocar la semilla, que es la siembra directa. Entonces, esa evolución de la maquinaria agrícola ha sido muy buena. Lamentablemente, en algunos sistemas, como yo te decía, por el avance de algunas malezas que no se pueden controlar con herbicida, a partir de 2010 aproximadamente, se dispararon muchas malezas con problemas de control con herbicidas, y bueno, el productor tuvo que recurrir nuevamente a la labranza o a
el laboreo de suelos para controlar esas malezas. Claro, es decir, está relacionado con los usos del suelo, básicamente. Está directamente relacionado, digamos, la degradación con las prácticas o uso que se hace del suelo. Los suelos están clasificados. En Provincia de Santa Fe tenemos mapas y tenemos clasificaciones de uso, desde 1, clase 1, que son los mejores, hasta clase 8, que son ineptos para la producción agrícola, pero puede ser muy buenos para turismo, por ejemplo. Pero van del 1 al 7, entonces están clasificados con su aptitud de uso de las tierras, y si uno hace, por ejemplo, en un suelo clase 4, hace un uso por encima de su potencial, ahí va a haber una degradación. ¿Y cuáles son los usos prioritarios o los mayoritarios o los predominantes, los buenos o los malos? Lamentablemente, los malos. Argentina, si nos vemos ya, nos vamos un poquito de Santa Fe, la zona hay un avance de la erosión eólica, el avance del desierto, podríamos decir de alguna manera. Argentina tiene 70 o 75% de su superficie que es árida o semiárida. Nosotros estamos en la parte húmeda o subhúmeda, pero cuando nos vamos para La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, ahí son suelos arenosos, con serios problemas de erosión eólica, y entonces esa degradación, si yo pierdo materia orgánica, cada vez voy a tener menor estructura de suelo y eso va a provocar voladura de suelo, erosión justamente. INTA y luego CREA se forman o aparecen justamente para investigar y para mitigar todo lo que es la erosión eólica. Ya la erosión, tanto eólica o hídrica, es lo peor que le puede pasar a un suelo, porque se va al suelo. Yo puedo perder nutrientes. Hasta ahora yo no hablé de nutrientes. El nutriente yo lo puedo reponer. Un nitrógeno, un fósforo, un potasio, un calcio lo puedo reponer. Ahora, cuando pierdo por erosión, por voladura de suelo, o imagínense en una zona donde hay pendiente cerca del río Salado, aquí en la zona, hay pendiente y se va suelo. El suelo se forma de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Cuando yo pierdo suelo de la superficie hacia abajo, estoy perdiendo el recurso natural y eso demora miles de años. Nuestros suelos estamos parados sobre 10.000 años de evolución de los suelos en nuestra zona. Entonces, no es que puedo recuperar. 1 milímetro de suelo tarda 100 años en recuperarse. Entonces, es muy lento el proceso, pero por eso es que ahí está la clave de manejar bien los suelos para evitar eso. Si no, el desierto, como se le dice, o la parte, digamos, por pérdida de materia orgánica, va a avanzar hacia suelos mejores. Por ejemplo, en provincia de Santa Fe, ahora lamentablemente en Rufino se van a establecer maniceras. Para obtener el maní hay que laborear el suelo porque el maní es hipogeo, está bajo tierra. Hay que laborear y sacar en esa zona sur, en la zona de Rufino, los suelos son más arenosos. Ahí va a haber una problemática cada vez mayor de degradación de suelos. Y por ejemplo... Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, y lo que hablaba de esta erosión eólica, sí. ¿se debe principalmente a la deforestación? O sea, ¿cuáles son las causas principales? Claro. Nosotros en nuestra zona no tenemos tanto problema de erosión eólica porque estamos en una zona húmeda. Yo quiero marcar que la zona con mayor problema de erosión eólica se da donde hay viento y menores precipitaciones. Santa Fe tiene su problemática en el sur de Santa Fe, cerca de Rufino, y por ahí en el norte. Ahora, estando en esta zona que es húmeda o subhúmeda, cuando me voy más hacia el oeste, cuando yo saco la vegetación natural y hago un sobrelaboreo, no tengo el suelo cubierto con especies, plantas que me estén fijando el suelo, bueno, ahí yo puedo, y laboreo y sobrelaboreo, no es que esté mal laborear el suelo, pero hago como le llaman, muchos laboreos continuos, eso produce la pérdida de esa materia orgánica. La materia orgánica sería el cemento que nos une las partículas, y al perderse eso, ahí se vuela suelo. Entonces ahí está la pérdida, lo más grave es perder directamente suelo. ¿Y eso, por ejemplo, con el monocultivo, tiene algo que ver? Sí, sí, totalmente. Por eso es que lo que nosotros, o cualquier ingeniero agrónomo, y en particular cuando cursan nuestra materia, que es diagnóstico y tecnología de tierras, antes llamado manejo de suelos, lo que se trata es de hacer una rotación de cultivos y que los cultivos
que el suelo esté permanentemente verde, o sea, vivo. El suelo no descansa nunca, ese es un concepto erróneo. Entonces, si yo estoy en una zona húmeda, que me llueven aproximadamente 1000 milímetros por año en esta zona, yo tengo que aprovechar cada milímetro y tengo que tratar de tener el suelo con cobertura, sea con un cultivo, por ejemplo, en invierno, puede ser trigo, puede ser colza, carinata, camelina, arveja, puedo tener todos los cultivos de invierno, o si me voy a producciones de tambo, pasturas, avena, cebada, cualquier tipo de esos cultivos de invierno, y en verano los cultivos de verano, soja, maíz, sorgo, girasol, u otros cultivos de verano. Pero siempre tratar de tener el suelo con vida. Si hay vida en el suelo, esas raíces van a estar fijando ese suelo y ahí evito toda la erosión y a su vez lo que tiene que entender la sociedad que no está vinculada al campo es que la producción agropecuaria es la única que puede mitigar a mí no me gusta hablar de calentamiento global, cambio climático, es variabilidad climática. Hay una situación antrópica, lógicamente, que está haciendo algunos cambios, pero la producción agropecuaria es la única que capta el carbono que está en el dióxido de carbono, gracias a la fotosíntesis, a la magia de la fotosíntesis, lo transforma en fotoasimilados. Y esos fotoasimilados es la biomasa que vemos en los cultivos, y esa biomasa, luego ese carbono, se puede capturar en el suelo. Es un resumidero de carbono. Entonces, la actividad agropecuaria puede sacar justamente el carbono que está generando ese calentamiento global por aumento del dióxido de carbono. No hay otra industria que pueda hacerlo. Todas las demás industrias queman carbono fósil. Nosotros capturamos carbono verde, o sea, carbono limpio del dióxido de carbono. O sea, en realidad, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, que pasó de 300 partes por millón a 400, a las plantas lo beneficia, porque la planta toma ese carbono que está en el dióxido de carbono y forma sus fotoasimilados. Luego, acordémonos que nosotros somos heterótrofos, comemos cosas que producen las plantas. O sea, la planta produce, después puede venir un animal y después nosotros nos comemos la vaca. Pero digamos, las plantas son las únicas autótrofas, las que pueden tomar la energía que está en los doble enlace del carbono y eso transformarlo junto con el nitrógeno digamos, en nutrientes para su misma planta y luego para los animales, ¿no? Que esa es la clave, pero parece ser que la gente no tiene ese conocimiento que la producción agropecuaria es clave, sea cualquier tipo de producción. Sí, igualmente y no toma dimensión, de las exigencias y del estrés a la que está sometida, digamos, la producción agropecuaria, teniendo en cuenta, digamos, desde que somos el granero del mundo, continuamos sosteniendo esta tradición como país agroexportador. Sí. Por lo tanto, las exigencias en lo económico, como más allá de la supervivencia, son muy grandes, lo cual también eso puede ser una causa o es lo que empuja a lo mejor a veces a malas prácticas o malos usos, como para tener una producción mucho más acelerada para exportar o, bueno, para Sí, muchas para veces se le el carga mercado al interno. productor agropecuario lo que hace, que por ahí lo hace mal, pero a ver, todas las producciones agropecuarias en el mundo están subsidiadas. El único que tiene una carga de impuestos y ni hablemos con las retenciones es el agro argentino. Entonces, el productor argentino es espectacular produciendo. Lamentablemente, muchas veces no se puede hacer lo que uno quisiera porque la carga, digamos, el agro no tiene subsidio y a su vez tiene que subsidiar otras producciones. En Estados Unidos está totalmente, por ejemplo, en Estados Unidos ellos no hacen tantos cálculos a ver de cuánto nitrógeno tengo que poner y todo, porque ya viene subsidiado, ni hablar en Europa. O sea, hay todo un subsidio hacia el sector productivo, hacia el sector agrícola-ganadero, que nosotros en Argentina es totalmente distinto. El productor y tiene una producción a cielo abierto con todos los riesgos que ello conlleva. Entonces tiene que ser mucho más estratégica su manera de trabajar y por ahí, bueno, a veces lo lleva a hacer cosas que no serían las ideales.
digamos, en esa cantidad de productores que hay, algunos están trabajando mejor, otros no tanto, pero hay mucho conocimiento en la academia, yo como siempre digo, que debe ponerse a funcionar. Entonces esas rotaciones, ese manejo adecuado de los suelos está disponible para que el productor lo pueda hacer. Y por ejemplo, en este contexto, el uso de agroquímicos o de plaguicidas, ¿en qué medida incide también en las buenas prácticas o en las malas prácticas de uso de suelo? Primero, hablemos de agroquímicos, porque está lamentablemente mal llevado, digamos, cuando hablan de agrotóxico y todo eso. Dentro de los agroquímicos entran los fertilizantes. Lo que la gente tampoco entiende es que la población mundial, que podremos llegar a ser 8.000 millones, podríamos, si no tendríamos fertilizantes, por ejemplo, nitrogenados, llegaríamos a 4.000 millones. O sea, la mitad de la población mundial se explica por los fertilizantes nitrogenados y otros fertilizantes. ¿Por qué? Porque los fertilizantes toman la limitación que tiene el sistema, es el nitrógeno. Nuestra atmósfera tiene 78% de nitrógeno. Gracias a una reacción química de Heber y Bosch en 1818, lograron tomar ese nitrógeno y transformarlo en un fertilizante, nitrato de amonio, que es la base de los fertilizantes nitrogenados. Entonces, si pensamos que el arroz y el trigo y el maíz son los principales cereales que alimentan la población humana, todos esos no pueden tomar nitrógeno del aire como lo puede hacer una soja o una alfalfa. Necesitan de fertilizantes. Entonces, la gente por ahí dice, no usen fertilizantes. Bueno, la población sería 4.000 millones de habitantes. Y en cuanto a los fitosanitarios, a los que usamos para controlar, es lo mismo que usa la industria farmacéutica para controlar enfermedades. Entonces, son necesarios. Ha habido un cambio sustancial en esa toxicidad que antes tenían, si se acuerdan, cuando apareció primeramente el DDT, que era para controlar la malaria, que fue muy bueno. Siempre las cosas son muy buenas para alguna cosa, por ejemplo, para controlar en ese caso mosquito que transmitía la malaria, pero después tenía serias consecuencias en la salud humana. Bueno, ese cambio que hubo de esos primeros insecticidas o herbicidas ha cambiado, ahora son todos prácticamente antes eran banda roja, ahora son todos prácticamente banda verde, banda azul, y que bien manejados, como cualquier remedio, es sumamente necesario. El problema es el mal manejo, por eso las buenas prácticas son fundamentales. Entonces, por ahí el que no sabe, siempre yo digo, la opinión es lo más alejado del conocimiento. Primero, tener opinión, formar la opinión pública, que tenga conocimiento y no hable por hablar y opine. Entonces, los opinólogos, tenemos todos los opinólogos que hablan sin saber de un tema. Entonces, yo necesito, desde la cátedra o desde la universidad o desde la academia, generar una comunidad que tenga datos, que se maneje con datos. Porque después si no se habla y hay mucho fake news, digamos, que estamos ahora. Y cualquiera ahora y cualquiera ahora es, ¿cómo es que le llaman ahora los, no tuiteros, los que están en... Influencers. No hay peor cosa que un influencer porque tiene muchos seguidores y habla de cualquier cosa que no tiene conocimiento para nada. Es como si yo me pusiera a hablar ahora de física cuántica. Está claro. Bueno, y haciendo un resumen de esas buenas prácticas, fuimos infiriendo de alguna manera que la rotación de cultivos es una, el uso responsable la gestión adecuada de los agroquímicos / fertilizantes es otra. ¿Qué otras buenas prácticas se pueden incluir en esta lista como para mejorar la situación de los suelos? No, todo lo que sea. Esas son la base es la rotación de cultivo y tener en cuenta primero la capacidad de uso de ese suelo. ¿Para qué me aguanta, hablando entre comillas, ese suelo? Si yo voy a hacer una explotación, imagínense que nos vamos al norte de Santa Fe, donde las condiciones hace más calor, hay más mineralización. Entonces, si yo hago un uso o no hago una rotación adecuada o no, las rotaciones hay que pensarlas que son ingreso de carbono al sistema. Entonces, eso está estudiado, cuánto carbono tiene que entrar al sistema para mantener la materia orgánica. Entonces, yo puedo
tener herramientas, esa es la base, ¿no? La rotación, la siembra directa en lo posible y el uso de los fitosanitarios con buenas prácticas agrícolas. Por eso yo soy parte, desde la universidad, Universidad Nacional Litoral, es parte del Observatorio Santafesino del Suelo, que está trabajando INTA, APRESID, Universidad, nosotros digamos de UNL, está la de Zavalla también, lógicamente nos juntamos y trabajamos con el Ministerio de aquí de la provincia, y justamente lo que hace ese observatorio es estar mirando lo que se está haciendo. Entonces mira la erosión, mira la materia orgánica, mira el fósforo, mira los balances hídricos, justamente para poder alertar. Y después, bueno, lógicamente lo esperable es que haya políticas públicas que, por ejemplo, uno va a Expoagro y puede comprar maquinaria quizás a muy bajas tasas, maquinaria de laboreo. Lo que falta son políticas públicas que, yo no quiero que al productor le den un subsidio, sino que el productor que hace las cosas bien y que presenta un plan de manejo sostenible, acceda a créditos blandos, o sea, no que le regalen la plata, sino que acceda a créditos más blandos para poder hacer, para que tenga un premio a su sistema de producción. Claro, entonces ahí está la clave, no que le subsidien nada, sino que le saquen retenciones, que le saquen ciertos impuestos. Entonces ahí el productor agropecuario va a poder empezar a hacer bien las cosas, porque si no, realmente es mucho más complicado. Pero cómo hacerlo se sabe. Ahora, por ahí facilitar las cosas es una cuestión que hay que trazar políticas públicas con los distintos actores y bueno, llevarla adelante. Claro, y para finalizar, sí. Y ya que habló del observatorio, nosotros estamos hablando también de que los suelos se degradan, sí. Pero también podemos llevar un mensaje esperanzador de que hay áreas que se están recuperando. Totalmente. A ver, está muy en boga hoy la palabra, pues siempre nos gusta ser medios hollywoodenses, el bueno, el malo, o el marketing, o los nombres marketineros. Hoy está en boga, los manejos regenerativos. El manejo regenerativo no es más que nada hacer una buena agronomía, una buena rotación, o sea, es eso. Entonces, el productor puede hacer una regeneración de ese suelo. ¿Cuál es la clave? Tener más ingreso de carbono, o sea, es como si tengo un edificio, que ahora veo muchos edificios muy lindos en Santa Fe, si yo a todos esos edificios les sacaría el cemento, se caen. Si se cae eso, no tengo vida, digamos, de las personas que viven ahí. Al suelo le pasa lo mismo. El suelo tiene una estructura donde tiene que tener aire y agua para que vivan los microorganismos, la vida en el suelo, y la clave de ese cemento es la materia orgánica. Entonces, esa regeneración que tanto se habla es justamente la captura, sistemas que capturen más carbono y que me aumente la materia orgánica. Eso se sabe cómo hacerlo, se puede hacer, entonces ahí yo puedo recuperar suelos, y los suelos que por ahí están más degradados son más fáciles, si yo los manejo bien, lo puedo recuperar. Eso es como yo siempre le pongo cuando doy charlas para los productores, a ver, si te puedo dar una receta, es cuando vas al médico, no, pero si vas a seguir comiendo chorizo en grasa y tomando vino todos los días, eso es lo malo, eso llamémosle el sobrelaboreo del suelo, sería eso, ¿no? Entonces yo puedo hacer prácticas para mitigar todo eso, y ese suelo, lo bueno es que tiene una resiliencia y se puede recuperar y puede estar, lo que justamente ese nombre que se le pone, en la regeneración de ese suelo. Es largo, es a largo plazo, y si yo lo comparo, a ver, ¿cómo lo puedo acelerar? No hay mejor situación que si yo iría a un sistema de pasturas, a un sistema agrícola-ganadero. La interacción entre agricultura y ganadería es lo más rápido que yo puedo lograr la recuperación, la regeneración de un suelo. Si estoy en planteos donde no hay cuatro patas, o sea, no tengo animales, lo puedo hacer también con agricultura, pero ahí, bueno, tengo que pensar las rotaciones, va a ser un poco más lento, pero la regeneración de ese suelo se puede dar perfectamente. Clarísimo, Oscar. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes y por dejarme transmitir todo eso, y los agrónomos lo sabemos. Ahora, lo importante es que esto todo llegue a la comunidad, digamos, y que la comunidad se base en datos para después formar su opinión y, bueno, ahí decir y opinar con conocimientos, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana.